Crónicas del Antropoceno, una narración en tiempo real de la época humana y sus consecuencias. Hola y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy tu anfitrión Víctor González Quintanilla. Me acompañan esta semana Coco Vargas. ¿Qué tal? Y Juan Nepote. Saludos. Hoy vamos a hablar de nosotros, de cuántos somos, de cuántos vamos a ser. Es que ahora, llegando hacia finales del año 2022, en cualquier momento, llegaremos a ser 8,000 millones de seres humanos vivos en el planeta Tierra. En inglés le llaman 8 billions, en español le decimos 8,000 millones, y es que la explosión demográfica, sobre todo de mediados del siglo XX, que aceleró la tasa de crecimiento de natalidad, nos empujó a llegar a estos números. Y esto que tiene que ver con las crónicas del antropoceno, del tiempo humano, además de que somos muchos, cómo esto se refleja en la crisis ambiental que estamos tratando de llevarte a través de estos micrófonos en tiempo real. ¿Son buenas o malas noticias? ¿Puede la Tierra soportarlo? ¿Necesitamos ser más? ¿Necesitamos ser menos? ¿Qué pasará? Ahora, si tenemos que pensar en cuántos recursos necesitarán esas 8,000 millones de personas, ¿cuántos vamos a llegar a ser más adelante? ¿Cuáles han sido las ideas con respecto a la explosión demográfica y qué vendrá después? Vamos a platicar de esto hoy en Crónicas del Antropoceno. La preocupación sobre el impacto del crecimiento de la población en nuestro planeta data de al menos 3 siglos atrás, a los tiempos de Thomas Malthus, economista británico nacido en 1776, quien postuló que el crecimiento de la población estaba desfasado de las limitaciones que plantean la disponibilidad de los recursos naturales y la dinámica de las relaciones entre las personas, la competencia, los conflictos, las desigualdades. Sus predicciones, sobre todo que la población no sería capaz de crecer indefinidamente, fueron imprecisas, ya que con el tiempo estos resultados fueron eclipsados por los avances en la tecnología agrícola que han permitido tener más alimentos disponibles para una población en crecimiento y por los avances en la medicina que han aumentado la expectativa de vida de los seres humanos. Y por los siguientes 250 años vivimos en un mundo casi sin límites, con las predicciones y los análisis de Malthus prácticamente en el olvido. Fernando Mireles Willem, Banco Interamericano de Desarrollo. La preocupación por cuántos somos ha estado presente sobre todo en los últimos cientos de años y además aumentó sobre todo en el siglo XX, mediados del siglo XX, en aquello que se le llamó el baby boom, que ahora explicaremos un poquito más a qué se refiere, porque la población estaba creciendo de una manera, como le llaman, desproporcionada, o que no era un crecimiento de 1, 2 o 3, sino de 2, 4, 6, lo que le llaman exponencial. Digamos. Se estaba multiplicando y la curva de crecimiento, si tú lo ves en una gráfica, era una rampa que estaba cada vez más empinada, y eso provocó muchas preocupaciones, pero haciendo la crónica, haciendo un salto hacia atrás, ¿siempre ha sido así? ¿Siempre hemos sido muchos? ¿Cómo era cuando los tiempos antiguos, digamos? Se dice que más o menos en el Paleolítico, Vic, pues no éramos tantos, ya que los habitantes de ese entonces vivían en grupos de alrededor 50 personas, incluso se dice que hasta 120, 150, o sea, ese dato todavía está un poco variable. Pero en realidad el crecimiento de la población, si hablamos de historia, tuvo 2 momentos importantes que marcaron el ritmo en el que fuimos creciendo. Uno de ellos fue la Revolución Neolítica, que fue cuando comenzamos a dominar la naturaleza y surge la agricultura y la ganadería, lo cual nos facilitó que nos quedáramos a vivir en un solo lugar y que dejáramos de viajar, dejáramos de ser nómadas. Y fue cuando aumentó la población a más o menos 300 millones de seres humanos. El otro momento importante es lo que llamamos la Revolución Industrial, que fue cuando se vino la explosión demográfica, pero de manera exponencial. Después hubo otros saltos y en el siglo XX más o menos es cuando ya se empujó todavía más hacia
miles de millones. 6,000 millones. Sí. Y ya ahora en el 2011 se habló de 7 millones de personas. 7,000 millones. Ahora, estos 3 momentos que mencionas, Coco, curiosamente, y bueno, no es una casualidad, se relacionan con las diferentes hipótesis de cuándo deberíamos de llamar que empezó o cuál es el inicio importante del antropoceno. El temprano, cuando se inició la domesticación de plantas y animales, que fue más o menos por ahí el tiempo de la revolución neolítica que mencionas. Claro. O estamos hablando de la revolución industrial, mediados del siglo XIX, 1850, máquina de vapor, crecimiento poblacional. O el más tardío, que sería el del siglo XX, ¿no? Entonces, el antropoceno o la explosión demográfica van relacionados porque al final de cuentas somos nosotros, los antropos, los humanos, los que estamos empujando todo este cambio y que somos esta fuerza de cambio en el mundo. Y es que además, yo quiero tomar esto que dejaron ahí suelto, el cabo del antropoceno y el origen del antropoceno, que es la razón principal por la que estamos en estas crónicas nosotros aquí, o es el cristal desde donde estamos mirando nuestra realidad, porque también tiene que ver con la toma de conciencia. Hemos insistido mucho en ciertas características nocivas, sobre todo en términos de impacto ambiental que tiene esta época, si marcamos un punto en el cual arranca y decimos esto es antropoceno por estas razones que ya lo hemos tratado de desmenuzar en diferentes episodios de estas crónicas, pero también tiene que ver con la toma de conciencia, es decir, con darse cuenta del impacto que puede tener la humanidad o que lo está teniendo. Y el caso de la población a mí me parece muy interesante porque no hay forma de contestar correctamente a las preguntas que hacías, Víctor, en un principio, que son muy buenas preguntas. ¿Cuánto empezamos a ser muchos? ¿Cuántos deberíamos ser? O incluso una pregunta más básica, ¿cuántos somos? Porque en realidad no hay forma, me parece, me voy a aventurar a ver si ahorita alguien me dice lo contrario, pero no hay forma de saber cuántos somos. Sí, así exactamente, no, hay proyecciones. Sí, hay proyecciones y se puede saber en este instante, pero pues también depende de cuándo marcas el instante, porque sería una combinación de factores entre aquellos que mueren, los que están en el instante, en gerundio, muriendo en ese instante. Pero pensemos en otras situaciones también complejas sociales. En un país como el nuestro, con un altísimo número desastroso de desaparecidos, esa parte de la población no está reportada, desde luego, en los muertos, ¿no? Uh-huh. Pero sí están en vilo, ¿no? Están en un limbo todavía. O están en un limbo demográfico. Y entonces ya te hace llevarte y moverte tal vez en un territorio un poco oscuro y cuasi filosófico. Pero a donde quería llegar con todo esto es que el surgimiento de la demografía, de la estadística, también desde luego tiene que ver con esa toma de conciencia como sociedad, muy vinculado también con la época de la Revolución Industrial y de los inicios del Antropoceno, digamos, y de la idea del Estado, la idea más o menos moderna del Estado. Y de ahí viene estadística, y a veces se nos olvida, porque estadística en automático se convierte en una palabra un poco molesta, porque en la escuela a todos nos va mal con las estadísticas, pero estadística tiene que ver con eso, con establecer políticas para el Estado, tomar decisiones en función de proyecciones, cálculos, estimaciones, es decir, del uso de las matemáticas para hacer algunas estimaciones, tener una especie de radiografía o fotografía de la realidad acotada y que te permite entonces traspolar lo que se está calculando, estimando, investigando a una realidad mucho mayor. Pero eso también puede llevar a algunos equívocos, porque cuando planeamos a partir de promedios, por ejemplo, de sacar el promedio de algo, y por ejemplo, podemos pensar en nuestra vida cotidiana, con la quincena, con nuestros gastos. Si sacas un promedio y en función de eso haces cálculos para el día a día, te darás cuenta que no te va muy bien. Sin embargo, es una herramienta poderosísima, en términos generales, la estadística para el diseño de políticas públicas, y concretamente el tema de la demografía, del cálculo poblacional, pues fundamental. Lo curioso es que al fin de cuentas tampoco es que sepamos con exactitud cuántos somos, pero la demografía nos permite, con un alto grado de fidelidad,
establecer algunas líneas para planear. Tendencias le llaman, ¿no? Pero tremendamente complejo, puesto que hay muchas variables en juego que están cambiando constantemente. Incluso los especialistas en economía, en demografía, identifican, reconocen, aceptan que todas estas predicciones que se hacen, todas estas marcas que hacen dentro de las tendencias, pues son muy variables y que pueden cambiar. De hecho, uno de los libros más importantes del siglo XX o influyentes del siglo XX fue el de Paul Ehrlich de la Universidad de Stanford, que hizo el libro mundialmente famoso The Population Bomb, la bomba poblacional, en donde anunciaba que la próxima década tendría cientos de millones de personas muriéndose de hambre, puesto que éramos demasiados y ya no alcanzaría el alimento para todos, que habría guerras por alimento, que íbamos incluso para estas fechas que vivimos hoy a ser tantos que ya no cabríamos en la tierra. Pues afortunadamente estaba equivocado. Incluso siendo uno de los máximos expertos del momento, estaba muy equivocado. El problema en algunos lugares se arregló solo por diferentes factores, pero en otros lugares continuó creciendo la población. Y es muy variable. En algunos lugares ya ha dejado de crecer e incluso está decreciendo la población. Pero no es lo mismo una persona como consume una persona en Estados Unidos que como consume una persona en Nigeria. No son los mismos parámetros de contaminación que produce un europeo que una persona en Asia del Sur. Entonces, no nomás es tan fácil como decir cuántos, sino de con qué tipo de consumo, con qué tipo de desgaste, y no se puede hacer nada más llegar a un número así de fácil de cuántos serían los que queremos que seamos. Pero una de las frases que sí podemos decir es: crecer tiene consecuencias. Este crecimiento poblacional en el mundo tiene es una cuota que se le va cobrando al medio ambiente, a los recursos naturales, que se le va cargando al planeta. ¿Por qué? Porque estamos consumiendo recursos más allá de los que se producen por sí mismos. Estamos como pidiendo prestado, ¿no? Sí, justamente podríamos decir que vivimos en crédito planetario, ya que consumimos 20% más de lo que el planeta puede darnos. Y sabes, Vic, justamente en este momento me estaba preguntando, tengo un conflicto interno porque desde que tengo sentido de razón me han dicho, creced y multiplicaros, el ciclo de la vida es naces, creces, te reproduces y mueres, pero ahora vengo a escuchar, no solo aquí, en otros lados, que el que seamos tantos, que nos reproduzcamos, tiene consecuencias. ¿Qué consecuencias? Bueno, que vivimos en déficit planetario, que por ser muchos nuestras necesidades aumentan también y estamos contribuyendo al cambio climático, tenemos problemas de seguridad alimentaria, también se está incidiendo en la pérdida de la biodiversidad por nuestras necesidades, por la demanda que estamos generando al ser tantos, y entonces por lo mismo sobreexplotamos los recursos. Sí, para hacer un poquito más complejo el asunto, esta explosión demográfica y esta idea de que ya somos demasiados, mejor no hay que tener hijos, ha causado toda una manera nueva de ver la paternidad y la maternidad, pero que va como un poquito más lento de lo que se necesita, por decirlo así, porque cuando urgía controlarlo, la reproducción era muy alta. Y ahora la reproducción o la tasa de natalidad o de fertilidad en prácticamente todos los países desarrollados ha bajado tanto que la mayoría de los países desarrollados tiene cada año menos habitantes. No en todos los países está ya creciendo la población. Vamos a llegar a 8,000 millones alrededor del final de este 2022. ¿Pero hasta cuántos vamos a llegar? Esa curva, ese crecimiento, esa rampa, ¿será por siempre ascendente? ¿O será que no hemos visto el otro lado de la curva? ¿Será que viene algo diferente? Vamos a escuchar cómo nos imaginábamos que serían estos tiempos, pero antes, en el siglo XX. En el año 2022, la población de Nueva York es de 40 millones de habitantes, quienes, en general, viven en condiciones miserables. Para combatir el hambre, se han creado alimentos sintéticos, fabricados por la empresa Soylent Corporation, que acaba de presentar su último y mejor producto, el Soylent Green. Mientras Thorne,
un policía encargado de investigar el asesinato de un directivo de la compañía, y el viejo Rod, un superviviente de otra época, sospechan que detrás del nuevo alimento hay algo más, algo inquietante. Acabas de escuchar un breve resumen de la cinta Soylent Green, o Cuando el destino nos alcance, estrenada en 1973 y creada por Richard Fleischer, dentro del género de ciencia ficción, basada en la novela Hagan sitio, de Harry Harrison, e inspirada por la preocupación, miedo e incertidumbre de lo que le depara el futuro de la humanidad. En esta película inquietante y aterradora, se asoma un mensaje aún vigente, casi 50 años después de su estreno. La humanidad puede crecer de manera exponencial, pero los recursos de la Tierra son finitos. Pues esa era la visión en el siglo XX. Esto de hecho es 1973, la película Soylent Green, o Cuando el destino nos alcance, es el nombre en español, de Richard Fleischer. 1973, 5 años después de que Paul Ehrlich publicara The Population Bomb, la bomba poblacional, ese libro en el que anticipaba un futuro caótico y incluso así tal cual lo decía, un colapso civilizatorio que nunca sucedió. ¿Tenía razón entonces Paul Ehrlich de este alarmismo, y por qué no, Juan? Está interesante. Siempre es muy gratificante y emocionante voltear hacia atrás y tratar de ponerte en los zapatos de las personas, quizás de tu edad, o sea, tratar de viajar. Por ejemplo, 73 eran unos pocos años antes de que yo naciera, y yo recuerdo que en mi infancia sí crecimos con esa especie de alarma y de preocupación en cuanto a la población del planeta. Y eso además se vincula con otra cosa que me gustaría resaltar aquí: nuestro gusto desmedido por los números redondos. Nacemos y vivimos con un gusto por celebrar cuando es 10, 20, 30, o nos parece significativo 100. Me acuerdo que el escritor argentino Jorge Luis Borges se sorprende mucho que cuando le preguntan por su mamá, dice, murió hace poco, dice, tenía 99 años, casi llega a 100. Le dice, pues sí, ¿no? Porque podríamos ser 7.898 millones, y simplemente por no llegar a eso, al número redondo de los 8.000 millones, parece que no habría que apurarnos. En cambio, cuando llegamos a esa cifra, entonces sí, tenemos que preocuparnos, ¿no? Entonces, bueno, eso está un poco en el aire, y me parece que es muy notorio. Entre nosotros lo podemos distinguir desde nuestra generación, de la generación de mis padres a la mía, o a la de mis abuelos, el número de hermanos, hermanas, el número de hijos que tuvieron en promedio, y creo que sí es notable, por lo menos en México, ese grandísimo cambio, ¿no? Sí, una generación atrás eran 7 hermanos, 8, 10 hermanos. Por lo menos, ¿no? Y familias que pudieran darse el lujo de comer tal, a lo mejor eran más, ¿no? Pero también hay que pensar en otros factores. El surgimiento de la pastilla anticonceptiva, claro, es de los años 50, ¿no? Relativamente poco, y los grandes cambios sociales que vienen con todo ello. Entonces, hay muchas variables ahí también de cómo nos organizamos, del derecho a la reproducción, del derecho a decidir, que todavía a estas alturas, en 2022, pues está en debate un montón de cosas en relación al cuerpo femenino, por ejemplo, y el tema de reproducción. Entonces, hay muchas cosas que están ahí flotando en el aire, que si hacemos el recorrido desde Malthus, hace casi 300 años hasta acá, pues le ponen mucha mayor complejidad, porque en el caso de Malthus básicamente decía, está creciendo, como ya mencionaron Víctor y Coco, la gente, la población va a crecer de manera que se multiplica por un factor, y no lineal, no aritmética, sino geométricamente, y lo multiplicas, y entonces va a llegar un momento en que la gente no va a caber en el planeta, y sobre todo no va a haber alimentos para ellos, porque la forma en cómo crecen las manzanas es más lento a cómo crecen las personas, cómo se reproducen, digamos, ¿no? Puesto así de manera muy sencilla. Pero ahora vemos que hay otras variables más complejas, y depende de dónde vivas, pues lo que puede ocurrir. También se ha incrementado el número de años que viven las personas, lo que se conoce como la esperanza de vida. Hay unos avances en medicina brutales que permiten que la gente en promedio pues muera mucho después. No sé si en las mejores condiciones, pero lo hace muy atractivo. Y esta pieza que escuchábamos hace un momento en torno a la descripción de un mundo caótico,
medio apocalíptico. Incluso la frase de hagan espacio, ¿no? Pues, me recuerda a un transporte público que teníamos aquí en mi ciudad, en la que justamente, a ver, bueno, atrás está vacío y pues no, nada de eso, ¿no? Pero hacer espacio para que quepamos todos, pues seguimos debatiéndolo, ¿no? Ahora, ¿cuánta gente cabe en el mundo? Si se imaginaban que no íbamos a caber físicamente en los continentes, pues no es verdad. Hay por ahí el cálculo que si hiciéramos una bola de masa de todos los humanos vivos para en la la Tierra, comida, como decían. haz de cuenta que hiciéramos una albóndiga de todos los antropos vivos, todos los humanos vivos, si hiciéramos una enorme albóndiga, cabría en Central Park de Nueva York, que es como un parque grande, con menos de 1 kilómetro de altura sería la albóndiga. No es que no quepamos, es que los recursos que consumimos no son suficientes, estamos pidiendo prestado, necesitaríamos un segundo planeta como para que si todos consumiéramos como consumen los que más consumen, si todos quisiéramos comer y consumir tanto como los que más consumen en Estados Unidos, en Europa, necesitaríamos 2 planetas más como para poderlo llenar. Pero bueno, este es un problema, esta tendencia que había en el siglo XX no se sostuvo, no se mantuvo igual. Es difícil medir, es difícil anticipar, son asuntos con muchas variables que no se pueden anticipar desde antes. Alguna vez las velas estaban hechas con aceite de ballena y decían, si todos quisieran leer, ya nos vamos a acabar las ballenas. Afortunadamente, pues el cálculo estuvo mal hecho. Pronto se inventaron otras maneras de hacer velas que ya no necesitaban ballenas. Hoy tenemos luz eléctrica, así que cosas así van sucediendo. La innovación va cambiando las cosas. La invención de los fertilizantes con el método Bosch para atrapar y fijar el nitrógeno, ayudar a que las plantas estén mejor nutridas, se salvó del hambre a más de 1,000 millones de personas. Esas son cosas que no estaban en la ecuación a un principio. Hoy sabemos que podemos hacer más productivo el campo a través de nuevas técnicas, a través de implementar viejas técnicas y nuevas técnicas que se están dando, incluido la agrotecnología. Incluso se puede regar con agua salada, arroz que acaba de anunciar China. Es decir, hay muchas cosas adelante que no se pueden anticipar y que van cambiando. Por eso, y afortunadamente, estuvo equivocado Paul Ehrlich cuando pensaba que para estas fechas ya no iba a haber comida en la tierra para los que fuéramos, para toda la cantidad de personas que iríamos. Esa explosión demográfica en el siglo XX, que se dio en el siglo XX, no se sostuvo igual durante el siglo XXI. Al contrario, muchos países tienen cada vez una tasa de natalidad menor. Lo que se necesita para mantener la población, digamos, actual, en cualquier país es de 2.1, es decir, que cada mujer tenga 2 hijos y un décimo. ¿Pasa? En promedio, para que se mantenga. Y si no, va a haber cada vez menos. Por ejemplo, el año pasado, en Japón, hubo 600,000 japoneses menos, porque nacen y se mueren, y ahora se murieron más de los que nacieron, así que cada año hay menos japoneses, cada año hay menos italianos, surcoreanos, y prácticamente todos los países, incluidos Estados Unidos, que era excepción, todos los países desarrollados tienen una tasa de natalidad negativa. Incluso ahora el estímulo de parte de los gobiernos es a que tengan más hijos. ¿Por qué? Pues al parecer una implosión demográfica sería un problema todavía mayor, que ese en algunos casos pudiera verdaderamente ser un riesgo civilizatorio, puesto que no se mantendría la población necesaria de jóvenes para sostener a los mayores. Una de las cosas no nomás es cuántos somos, sino qué edad tenemos. El envejecimiento de la población es una de las preocupaciones principales en estos países con tasa de natalidad negativa o muy baja. Es una de las cosas que podemos anticipar hacia adelante. Y si decías, Coco, que cuando tú eras pequeño oías hay que reproducirnos porque el impedimento, el llamado biológico de reproducirse es para todas las especies, pero después te dicen, no, espérate, ya somos muchos. Ahí está, ahora problematizando más, pero más adelante, en 20 o 30 años vamos a llegar a un pináculo y después cada vez vamos a ser menos. Y entonces el problema va a ser la implosión demográfica. Son cosas que no se pueden anticipar cuándo va a suceder exactamente, pero es algo que está en el horizonte. ¿Cuándo vamos a llegar a 8,000 millones? No estamos exactamente seguros. La ONU anticipaba hace unos años que sería el 15 de noviembre. No sucedió exactamente así.
contemplando todas las muertes que hubo por COVID, se retrasó un poquito. Más o menos finales de 2022, no sabemos exactamente qué día, porque bien lo decía Juan, está difícil medir exactamente cuántas personas somos, pero más o menos estamos hablando de que a finales de 2022. ¿Cuántos debemos ser? Pues es muy difícil saberlo. ¿Estaremos viviendo en el pináculo de una humanidad? Parece que en unos 30 años pudiera llegar esta cima de la curva y después una bajada. Todo esto es un problema, digamos, una situación muy compleja, pero en algunos lugares parece ser que más es la preocupación por la disminución de la fuerza laboral de los jóvenes y el envejecimiento de la población. Bueno, ¿y podríamos vivir con una sociedad con menos habitantes de una manera más sostenible? Pues en teoría sí debería de ser, porque son más recursos para menos habitantes. Pero para que eso se sostenga, sostiene Nicholas Eberstadt, el autor de un libro bastante influyente, contemporáneo, Population Poverty Policy, que significa población, pobreza y políticas públicas. Nick Eberstadt dice, en teoría podríamos vivir mejor si fuéramos menos, así de fácil. Pero para que eso suceda, se tienen que mantener ciertas tendencias y fortalecer incluso ciertas tendencias. Sobre todo, por ejemplo, el impulso a la innovación, la ciencia, la tecnología y la educación de la población. Esas son unas tendencias importantísimas que se tienen que mantener, además de un crecimiento económico sostenido y una baja tasa de desempleo. ¿Qué tanto estamos haciendo eso, digamos, en Latinoamérica? Bueno, ahí está una pregunta abierta, que no todas estas tendencias siquiera se cumplen hoy y sería más difícil cumplirlas cuando tengamos una población decreciente. En la mayoría de los países desarrollados se está cumpliendo por lo menos el crecimiento económico y se está manteniendo un impulso en la innovación, la ciencia y la tecnología, pero con un progreso o un empuje menos fuerte que en el siglo XX. Así que es difícil saber si esto se va a mantener y si se va a cumplir. Pero ese es el plan, digamos. Es un plan, digamos, que si de mantenerse, podríamos mantener una sociedad sostenible con menos habitantes. Justamente parte de lo que estás mencionando, Vic, toda esta lista de necesidades se hacen mucho match con los objetivos del desarrollo sustentable. Entonces, sí se está trabajando, pero sí está siendo bastante difícil. Sí, los planes multinacionales que en el papel suenan excelentes, pero que el asunto es implementarlos, tienen esta idea de sostenibilidad social junto con la sustentabilidad de los recursos que están marcados en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, este plan mundial del que hemos mencionado y mencionaremos más en este podcast. Los famosos ODS. Los famosos ODS hablan de esto, hablan precisamente de cómo hay que reducir la pobreza, hay que distribuir mejor los recursos, gastar menos energía, etcétera. Si cumplimos eso, ya no habría este riesgo de que la implosión demográfica sea un riesgo poblacional y un riesgo hasta civilizatorio. El asunto es que qué tanto estamos cumpliéndolos y qué tanto vamos a mantener ese paso hacia mediados de este siglo. Pero el siglo pasado el problema era que estamos creciendo demasiado rápido en el siglo XX. En el siglo XXI, a mediados del siglo XXI, llegaremos a un pináculo y empezaremos a ser cada vez menos. Parece ser que esa preocupación es incluso superior que la explosión demográfica. Una cita rápidamente de Nicholas Eberstadt, que estábamos mencionando, dice, la explosión demográfica del siglo XX no fue porque nos reprodujéramos como conejos, más bien porque nos dejamos de morir como moscas. Lo que hablábamos, Juan, de que la innovación, nuevas maneras de producir comida, nuevas maneras pues sobre todo de esta innovación en salud, ayudaron a que pues los hijos que nacen se mantienen y ya no es necesario tener tantos. Pues bueno, lo dejamos hasta ahí, compañeros cronistas, si están de acuerdo. Gracias por acompañarnos, por escucharnos, todos los que están a través de estos micrófonos siguiendo Crónicas del Antropoceno. Todas las referencias mencionadas durante este programa y algunas lecturas sugeridas las puedes encontrar en la descripción del capítulo en la plataforma donde encontraste nuestro podcast. Si te gusta lo que hacemos, no olvides suscribirte. Si conoces a alguien que le pueda interesar, por favor, compártele y sobre todo síguenos la próxima semana con otra de estas Crónicas del Antropoceno. Esto fue Crónicas del Antropoceno,
una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.